Queridos y queridas compatriotas, como siempre le decimos, por más difíciles que estén los tiempos, por más duro que hagan esta realidad, este desgobierno de Milei y sus libertarios, que es un enemigo del pueblo, vino a hacer sufrir a nuestro pueblo, por más maldad y daño que hagan, debemos tener fe en nosotros, en nuestras familias y en nuestro pueblo como fuente de energía para tomar el camino de la independencia, que es el que nos merecemos, y en la utilización de los recursos de toda la sociedad en beneficio de las mayorías nacionales, que es la base de la democracia. Justamente hablando un poquito de eso, Rebeldes por Malvinas, siempre lo decimos, no nos cansamos de decirlo, es un programa de temas soberanos. Se inició cuando nos hicieron una oferta de la radio para ocupar este espacio, y como ya veníamos, y ya, por ejemplo, esta semana estuvimos en muchos colegios y asociaciones civiles y clubes de barrio haciendo charlas sobre la soberanía en Malvinas, el Atlántico Sur y la defensa de nuestros recursos, de nuestro sector antártico. Dijimos, bueno, la radio es un medio potente, vamos a tratar de acompañar haciendo oír una voz diferente de la dominante, que es colonial, en manos de Milei, y los medios que lo apoyan. Que ahora parece que lo apoyan menos porque su suerte política está tambaleando un poco. Entonces, como somos un programa sobre temas soberanos, el principio básico que sostenemos es la soberanía del pueblo. ¿Qué significa la soberanía del pueblo? Que en democracia, para que sea democracia, no solamente se elige un gobierno por la voluntad popular, sino que debe gobernar en interés de las mayorías populares. Entonces, el soberano, que viene de monarca, que viene de su momento el monarca absoluto, el que tenía todo el poder en la sociedad, en democracia, pertenece a las mayorías nacionales y a toda la ciudadanía. Ahora bien, ¿qué es lo que nos está pasando? Una crisis de representación. Los no representantes del pueblo, lo repito, los no representantes del pueblo, tanto senadores como diputados, estos 2 años se han congeniado para hacer todo lo posible para que nuestro pueblo sufra y sus riquezas sean saqueadas. Son las mezquindades que los llevan a hacer esto, el cortoplacismo. Ellos tienen una vida pública que puede ser de 4 años, puede ser de 8, 16, nunca lo saben. Entonces quieren concretar los negocios personales en ese periodo. Y si hay que traicionar el interés del pueblo, lo hacen igual. Si hay que vender los recursos naturales de nuestra nación, lo hacen igual. Por la incertidumbre misma en la que ellos viven. Y entonces sus mezquindades, su dame esto, te doy aquello, dame aquello, te doy aquello, que sería un sistema de discusión y de sesiones y de concesiones mutuas, pero exacerbado de tal manera donde el interés personal, el patrimonio de los representantes del pueblo se crece en base a la venta del voto. Miren, compatriotas, es tan triste en ese sentido, porque muchos de ustedes dicen, mirá, ya aumentaron las dietas. No, muchachos, la fortuna de los diputados que se retiran, me acuerdo de Alacino que tenía un palacete, la fortuna de los diputados que se retiran o de los senadores no viene de las dietas, no, como la de Adorni, tampoco viene del sueldo, viene de los sobornos para sacar leyes antipopulares. Yo quisiera que le pagaran 50 millones de pesos, pero que nunca saquen una ley contra el pueblo. Lo que pasa es que por una ley antipopular, como Cuader, se ganan 300 lucas verdes. Ahí está el problema. Y si hay que regalar el agua, se regala. Si hay que regalar los minerales, se regala. Total, todo es el cortoplacismo. Y lo hace el desgobierno mileísta, y si estuviera la oposición, tiene parte de la oposición que también lo haría.
porque nos ha pasado de decirles, miren, no entreguen el litio a los ingleses porque toda esa plata va a reforzar la base que tienen en el sur y decirnos, bueno, pero hay que sacar el litio, porque después viene un descubrimiento que prescinde del litio y nos perdemos la oportunidad. Miren, la verdadera independencia, no voy a usar la palabra libertad porque la han ensuciado tanto estos hijos de puta, pero la verdadera independencia no tiene precio. Entonces, hoy por hoy hay países que usan el carbón, que vos dirías, bueno, el carbón está totalmente desfasado desde el petróleo, pero usan el carbón para generar energía o para todo lo que necesiten. Bueno, que no me interesa morirme sobre el litio argentino si va a ser utilizado para nuestro país. Quiero que entiendan algo bien en claro, queridos compatriotas, para poder trabajar juntos en ese sentido. Si vos sacás litio, si vos sacás cobre, si vos sacás plata, oro, y lo usás, por ejemplo, el oro para las aplicaciones industriales, pero también para fortalecer las reservas del Banco Central, 70 toneladas de oro al año. Si vos sacás plata y las usás en las distintas aplicaciones industriales, el cobre, si haces lo mismo con el litio y enriquecer las estructuras argentinas, es decir, la generación de energía, los caminos, las estructuras para el servicio de la salud, de la educación, de la seguridad, de la defensa, entonces el saldo que te quede lo exportás y punto, lo podés exportar elaborado, lo podés exportar parte en bruto, no hay problema en eso, pero si se va todo en bruto para afuera es nada más que para fortalecer el saqueo de nuestro país. Y eso es lo que lamentablemente está pasando, porque tenemos una horda de ladrones en el gobierno. Miren, compatriotas, como decimos los abogados, el poder público estatal, porque hay poderes que son públicos, porque funcionan sobre la sociedad, pero no son estatales. Cuando hablamos de poder público estatal, nos referimos a los poderes del Estado. Están totalmente podridos. El poder ejecutivo es corrupto y traidor. Las dos, corrupto y traidor. El poder legislativo está lleno de coimeros irresponsables que enajenan la riqueza nacional. Y el poder judicial es corrupto y prevaricador, es decir, que saca fallos contra la ley y no le importa porque lo único que les importa es el interés propio de los magistrados. Eso es lo que está pasando en las cúpulas, en algunos lugares en la totalidad casi del poder, como el poder ejecutivo y en buena parte del poder legislativo, y en el poder judicial en las cúpulas o los sectores con más poder, como la Corte Suprema de Injusticia, llena de amiguismo. Ahora tenemos que aceptar cesiones en las decisiones de la Corte porque el hijo de Rosati quiere ser juez. Creo que esto está a un nivel de pudrición como en la década infame. Es decir, cuando vos querías que te protegiera el Poder Ejecutivo o alguien del Ejecutivo, el intendente era el conservador. Cuando ibas al comisario para que te protegiera, era el primo del intendente. Cuando ibas al juez, era el amigo del intendente, que era conservador. El orden conservador se caracteriza por no tener salidas. Si querías ir al diario, era el que bancaba al intendente, el diario, para hacer críticas. No tenías cómo salir. Y en ese sentido, a veces la sociedad, y esperemos que a pesar de la incorporación tan importante de la virtualidad, la conciencia todavía funcione para defender nuestros derechos y la sociedad reaccione. Y estamos reaccionando, es increíble, votan leyes contra nuestro pueblo y afuera estamos protestando y no les importa, no les importa. Se parecen, les digo la verdad, se parecen a acá la Argentina anterior al 17 de octubre o a la parte conservadora anterior a las revoluciones radicales. Y si hablamos del mundo, se parecen a la nobleza francesa anterior a la Revolución Francesa o al zar ruso. ¿Por qué digo eso? Porque vivían aislados, en un mundo donde el toma y daca es todo y vienen las mineras, le ponen plata y sacan cualquier cosa, aunque con eso vendan el futuro y la salud de millones de argentinos. Entonces viven como en una burbuja de intereses propios y mientras tanto afuera nuestro pueblo sufre. Y
También hay un gran saqueo y quiero describir cómo es el saqueo. El mundo se ha hecho chico y los recursos naturales son imprescindibles y los recursos mineros son imprescindibles. Entonces las mineras de los países anglosajones en general, las mineras de Estados Unidos, de Canadá, inclusive británicas, vienen a llevarse nuestro mineral en bruto. Es la teoría de vender espejitos, y como se hacía del colonialismo español. Y quieren llevarse nuestros minerales en bruto, y ese es el saqueo material, es el saqueo de nuestros recursos minerales. Por otro lado, somos grandes generadores de alimentos, granos y carne, y derivados del grano, como son los aceites, y eso se va sin ningún tipo de control por el Paraná. Otro saqueo de riqueza nacional, saqueo de las riquezas minerales, saqueo de las riquezas alimenticias, y lo que entra, que es mucho menos de lo que debería entrar, por ese saqueo de riquezas de minerales y riquezas alimenticias, se va de vuelta por la bicicleta financiera y la fuga. O sea que además el recurso financiero que entra por allí se va por el yugo de la deuda externa. Somos un país triplemente saqueado, para que nos entendamos. Lo que pasa es que se da el saqueo junto con las transferencias, transferencia de riqueza nacional al exterior, a grupos económicos, grupos especuladores financieros y a países extranjeros. Transferencia de la riqueza de las mayorías nacionales, sufrimiento de los jubilados, sufrimiento de los sectores humildes, sufrimiento de los trabajadores, para unos pocos ricos codiciosos. Y en el medio viene la coima, la comisión de los Milei en Libra, la comisión en las Andis y el 3% de la hermana, la comisión de Adornis, que pasa de tener una vida humilde a ser el casero de varios departamentos. Creo que peor desgobierno no podría haber, terriblemente, salvo el terrorismo de Estado, obviamente, que siempre ha sido peor, pero peor desgobierno no podía ser. Se han lanzado sobre la teta argentina, es decir, de esta tierra rica que amamos tanto ustedes y nosotros, y están chupando de la teta y robando a cuatro manos. Es triste decirlo, pero es así. Y lo pueden ver porque vean su heladera, vean su billetera. Y por otro lado, este es un plan de empobrecimiento, es decir, quieren un pueblo sometido y pobre, de enfermedad, porque al tocar las coberturas médicas generan enfermedad por falta de asistencia adecuada. Es un plan de embrutecimiento porque atacan la educación y la cultura, y todo eso está en función de ser un plan de colonial, es decir, de transformar nuestra sociedad argentina soberana en una sociedad colonial, donde manden unos pocos en interés del extranjero. Eso es lo que hace este psicópata de Milei, que muchos podemos decir si es un psicópata, es un actor que hace un rol mientras administra para Estados Unidos, Gran Bretaña y el Estado de Israel y los grupos económicos internacionales. Es un malvado sin lugar alguno, no puede expresarse sobre el dolor ajeno de esa manera como lo hace, tan enfermiza, tan maligna, y sin duda alguna es un administrador y corrupto, un corrupto que busca cualquier tipo de negocio. A veces uno dice, yo a veces lo discuto con mi esposa, si es un psicópata o es un corrupto o es ambas cosas, porque para ser psicópata, para hacer los negociados, tiene la mente bastante fría. Y bueno, los no representantes del pueblo modificaron, sacaron una nueva ley de glaciares, y la protección que tenían nuestros recursos hídricos fue modificada y puesta de manera facultativa en manos de los gobernadores, que como venimos diciendo hace años acá, viven en el espejismo, ya sea
generar algo de trabajo, algo de ingresos y con eso ganar la próxima elección, ya para pararse ellos y sus familias de por vida. ¿Qué decía la ley de glaciares? O sea, ¿qué criterio tenía? La 26639 creo que era. La voy a revisar para ser más preciso. 26639. Decía, la ley de glaciares sancionada en el 2010 estableció los presupuestos mínimos para la protección de estos bloques de hielo naturales. Bloques de hielo naturales nos referimos a glaciares, no pedazos de hielo, como decía el pedazo de pelotudo del libertario. Bloques de hielos naturales, repito. La ley de glaciares, la 26639, de 2010, estableció los presupuestos mínimos para la protección de estos bloques de hielo naturales. La norma original los definió como bienes públicos, destinados a la conservación del agua para el consumo, la recarga de las cuencas hídricas, la protección de la biodiversidad, el desarrollo de actividades científicas y turismos. Además, extendió su alcance a las áreas periglaciares, es decir, de suelos congelados, que cumplen un papel relevante en la regulación del recurso hídrico. Fíjense cuál era el criterio de la anterior ley. Miren el criterio de la actual ley. Principales puntos de la modificación de la ley de glaciares. Alcance de la protección. La reforma redefine el objeto protegido, limitando la protección a aquellos glaciares y ambientes periglaciares que cumplan funciones hídricas. Mañana van a limitar la protección del oxígeno al oxígeno que cumpla funciones de oxigenación. Y nos vamos a ahogar todos. A ver si nos entendemos qué es lo que hacen estos sinvergüenzas. Si pudieran embotellar el oxígeno y venderlo, lo harían. Entonces, la reforma redefine el objeto protegido, limitando la protección de aquellos glaciares y ambientes periglaciares que cumplan funciones hídricas específicas, cuya verificación queda en manos de cada provincia. Si hay corrupción a nivel nacional, es terrible. Los señores feudales, algunos señores feudales locales en el interior del país, son terriblemente corruptos y sin ningún tipo de control, porque nombran a la justicia, manejan los cuerpos legislativos y las mineras tienen mucha plata. El desplazamiento del control científico nacional, el IANIGLA, que era el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que antes tenía el rol central y científico en la identificación de glaciares, pasa a tener un rol registral nada más. El inventario será de ineludible consulta y consideración por parte de las provincias, sin que ello implique la disminución de las atribuciones provinciales. O sea, pueden decir que son glaciares que requieren protección y si la provincia considera que no, no los va a proteger. Hay una fragmentación y discrecionalidad. La reforma permite que cada provincia aplique criterios propios para determinar qué proteger, en lugar de aplicar estándares científicos homogéneos y mínimos para todo el país. O sea que estos gobernadores que están apretados desde el poder central a propósito para convertirse en muñecos de Milei, estos gobernadores que a pesar de que los votan los partidos populares, luego van y hacen la política de entrega del gobierno nacional, del desgobierno nacional, estos gobernadores tienen en su mano definir qué glacial que nos pertenece a todos, porque no dejan de ser bienes públicos, que nos pertenecen a todos, pueden proteger y cuáles no. El principio precautorio. Mientras se aplica el principio precautorio, todos los glaciares y las formaciones glaciares que aparecen en el Inventario Nacional de Glaciares van a estar protegidos por la ley. Hasta ahí. Esto se mantendrá así hasta que las autoridades ambientales comprueben que alguno de ellos no cumple con las funciones indicadas en el artículo 3, es decir, que no son fuentes hídricas. Pero hay muchas funciones que cumplen los glaciares. Cumplen funciones de mantenimiento del clima, de ser base de ecosistemas. El cambio del sistema de prohibiciones se pasa de un régimen de prohibiciones general a un sistema donde la evaluación del impacto ambiental, caso por caso y en manos provinciales, definirá qué actividades se pueden autorizar.
justo las provincias que han sido saqueadas financieramente por Milei y que él las maneja como quiere. El enfoque preventivo, la reforma transforma la protección estructural y preventiva de los glaciales y su ambiente en una protección condicional y revisable según el sátrapa local. ¿Se entiende? La evaluación del impacto ambiental. Todas las actividades proyectadas en los glaciales y en el ambiente periglacial estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental en forma previa a su autorización y ejecución conforme a la normativa vigente. Les explico que un gobernador, ahora no recuerdo bien el nombre, lamentablemente cuál era, ya había hecho una autorización sin que hubiera evaluación de impacto ambiental. No, si la billetera los mata, la billetera los convierte en traidores, de parte de un gobierno traidor como es el de Milei. Miren, vamos entonces a decir 137 votos traidores a favor de no proteger el futuro de nuestro pueblo, de nuestros hijos, el medio ambiente, las fuentes de agua que hace falta. 137. ¿Quiénes fueron las mierdas que votaron a favor de destruir el medio ambiente? Los diputados libertarios votaron a favor, los legisladores del PRO, de la UCR, la Innovación Federal, Elijo Catamarca, sí, elige Catamarca para hacer negocios. Producción y Trabajo, San Juan, para hacer negocios. Adelante Buenos Aires, que es Karina Banfi. Por Santa Cruz, José Luis Garrido. Encuentro Federal, Nicolás Mazó. Y 6 diputados de las Provincias Unidas. Gisela Scaglia, José Núñez, Sergio Capozzi, Jorge Risotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila. Ahí están los traidores, ahí están los destructores del patrimonio natural nacional. También acompañados del gobierno 2 diputados de Unión por la Patria. Por eso tenemos que tener más disciplina. Tenemos que tener más disciplina en el campo nacional y popular. El traidor hay que señalarlo. Cristian Andino y Jorge Chica, ambos de San Juan. Los diputados se opusieron y los que se abstuvieron a votar, bueno, en contra de la reforma se pronunció la mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas, los 2 diputados de la coalición cívica, Encuentro Federal, los 4 miembros del Frente de Izquierda, Defendamos Córdoba, Coherencia, que es Marcela Pagano, y Primero San Luis. Las abstenciones fueron los diputados del MIT, Oscar Sago y Eduardo Falcone, y Karina Maureira de Neuquinidad. Y quiero terminar diciendo que esto nos compete a todos, proteger nuestros recursos minerales. Estamos siendo despojados. Y encima le digo, si esto le parece terrible, en la otra parte que nunca se habla, que es el Atlántico Sur, que también es nuestro, es territorio argentino usurpado por los ingleses, ya le dieron luz libre al saqueo de la petrolera Navitas Petroleum y Rob Hopper al norte de Malvinas a través del acuerdo de la declaración conjunta Mondino-Lamy del 24 de septiembre del 2024, que se reunieron allá en Nueva York, enviada por Milei, que es un anglófilo, es decir, ama a los ingleses. Yo no sé para qué carajo nos está gobernando a nosotros. La verdad que esto es opresión. Eso es lo que estamos sufriendo, opresión. Porque, ¿saben qué es? Es el Moisés que libera a Israel y esclaviza a la Argentina. Eso es. Pero usando las figuras que él usa. Eso es este sinvergüenza. Y todos los ladrones que están con él. Todos los ladrones que solamente en distintos gobiernos lo único que han hecho es hacerle daño al país, saquearlo. Y los grupos económicos que están detrás de eso. Esperemos que nuestro campo nacional y popular vuelva con fuerza, porque hay que volver con fuerza para disciplinar a esos grupos, para que sean parte de un esquema que favorezca a todos, que les favorezca a ellos según nuestra Constitución Nacional, pero en una medida que no arruine el bien común. Y esa es la lucha que tenemos hoy. Y esta lucha la vamos a dar, ¿saben por qué? Porque ustedes que están del otro lado aman este pueblo, aman nuestra cultura, aman nuestra tierra. Y Milei, la hermanita, la Bullrich, Sturzenegger, toda esa runfla de ladrones y traidores odian a nuestro país. Somos tierra de saqueos para ellos.
Ellos son traidores, nosotros patriotas. ¿Y saben algo? Los vamos a vencer.